Gente linda, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista 2020. Es un placer muy grande saludar a nuestro invitado del día de hoy, Ricardo Ávila, uno de los grandes periodistas del segmento económico en nuestro país, en el diario El Tiempo, en Portafolio. Con él vamos a conversar sobre la crisis que ha ocasionado la pandemia del coronavirus en el mundo y obviamente en nuestro país. Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, con muchísimo gusto, Jorge, muy buenos días y un abrazo virtual para todos ustedes. Un abrazo virtual, sí, bueno, con el codo, ¿no? Bueno, Ricardo, Así es. ¿qué vislumbra usted de aquí al 27 o pasando el 27 cuando el país en su gran mayoría sí quiere una apertura de algunas actividades económicas? No, yo aspiro a que este famoso eslogan que ha impulsado el presidente Duque en el sentido de que sea un aislamiento inteligente, pues se dé en la práctica. Eso quiere decir que se vaya normalizando paulatinamente el ritmo de las actividades a sabiendas de que esto tiene un costo económico inmenso y que hay que trazar o pasar por un delgado filo entre, por supuesto, la prioridad en materia de salud y de salvar vidas, pero también en la calidad de vida de las personas, sobre todo en un país en el cual 9 millones de personas ven afectado su posibilidad de empleo por cuenta de decisiones abruptas como las de la cuarentena. Ricardo, ¿qué análisis haría usted sobre el daño que le ha hecho el coronavirus a la economía colombiana? No, indudablemente vamos para uno de los peores años en materia económica de nuestra historia. Cada mes de parálisis le cuesta más de 2 puntos de crecimiento a la economía colombiana. Recordemos que el pronóstico para este año era de 3,4, es decir, que ya los 30 días que hemos pasado ya nos dejaron apenas poner encima del uno, y eso y adicionalmente pues viene una normalización gradual, de tal manera que no vamos a retornar ni mucho menos a las actividades con la misma intensidad que teníamos antes del 1 de marzo, por lo cual todo apunta a que vamos a tener un año económico con saldo negativo, es decir, una contracción de la economía, lo cual para las personas básicamente se nota en un aumento en la tasa de desempleo. Hay predicciones que afirman que el desempleo en Colombia puede llegar al 20%, pues que es una de las tasas más altas también de nuestra historia. Sí, creo que el desempleo más alto que ha tenido Colombia ha estado en el 18%. ¿Qué papel han jugado los bancos en toda la crisis? ¿Sí han estado a la altura de las necesidades de la gente, de los empresarios? Pues los bancos han reprogramado los pagos de una cuarta parte de su cartera y en ese sentido, o sea, los préstamos de los bancos suman en total 450 billones de pesos y de esos 450 se han reprogramado más de 110, es decir, que se han extendido los plazos sin cobro de intereses de mora y que se han dado facilidades de crédito, pero indudablemente pues la aspiración de los usuarios del crédito es que pues el impacto no fuera tan sensible. La verdad es que en eso es clave también establecer un justo medio, en el sentido de que los bancos necesitan hacer el esfuerzo para proveer de liquidez a las empresas y a las personas, pero también es que uno de los peligros de esta crisis es que una crisis que comenzó en la salud está afectando al sector productivo, tampoco se nos vuelva una crisis financiera, porque esos tres problemas reunidos realmente nos complicarían mucho más la perspectiva y podrían hacer efectivamente que la economía colombiana se demore en volver a crecer mucho más tiempo del que parece ahora. Sí. ¿Qué tanto daño le está haciendo a la economía colombiana los actuales precios del petróleo? No, muchísimo, porque pues, nosotros somos un país que es dependiente de la venta de hidrocarburos. Hay que recordar que el petróleo es la principal fuente de recursos externos, nuestro renglón número uno en exportaciones. El año pasado ese peso fue cercano al 40% en las exportaciones y entonces pues si ingresan menos dólares del petróleo, por un lado, pues se nos caen las exportaciones y eso presiona hacia arriba la tasa de cambio, pero por el otro golpea fuertemente las finanzas públicas. Tan solo este año, con base en los
en los resultados del año pasado, pues el sector público iba a recibir más de 20 billones de pesos por cuenta del petróleo. Si esa fuente desaparece, en el 2021 vamos a tener problemas serios también. ¿Cómo ve al presidente Duque en medio del temporal? Pues yo creo que lo ha hecho relativamente bien. Creo que ha tomado las medidas prudentes y creo que la decisión inicial efectivamente está la adecuada, pero sin duda alguna las semanas que vienen también son muy complejas. ¿Por qué? Porque ahí es un tema de graduar efectivamente el control a la movilidad libre de las personas, pero al mismo tiempo descomunal. No hay que olvidar que lo que algunos han dicho en el sentido de que el peligro es que el hambre mate más gente que el coronavirus. Y eso en el caso nuestro, en el caso colombiano, pues eso es muy grave. Pienso que en ciertas cosas el plan gubernamental pues se demora un poquito más de lo aconsejable y, y a veces veo cierto desorden. Este tema, por ejemplo, que en la emergencia se utilizaron 72 artículos, de que el jueves pasado cuando se vencía ese estado de excepción, pues salieron una cantidad de cosas, a veces me preocupa esta sensación de que estamos dando palos aquí y allá sin que haya un proyecto complejo. Dicho lo anterior, cuando uno mira lo que sucede en los demás gobiernos del mundo, la verdad es que aquí todo el mundo está tratando de hacerlo mejor, pero Sí. Ricardo, teniendo en cuenta que hemos hablado del presidente Duque en Colombia, ¿cómo ve el trabajo que han tenido los demás parlamentarios, o perdón, los demás presidentes, los demás mandatarios? Caso Trump en los Estados Unidos, Macron en Francia, Sánchez en España. ¿Cómo ve el comportamiento de otros líderes frente al coronavirus? no, yo creo que quien lo ha hecho mejor es Angela Merkel en Alemania, que tiene a su favor una gran credibilidad. Ella es una científica, una doctora en química y por supuesto ella entiende claramente las implicaciones de lo que esto traía consigo y las entiende desde el comienzo. El resultado se ve en la práctica. Alemania tiene unos niveles de contagio casi tan altos como los de los grandes países europeos, me refiero a Francia, Italia o España, el propio Reino Unido, pero con un índice de mortalidad muchísimo más bajo. Eh, en el caso de España y de Italia, es evidente que reaccionaron tarde y que eso les pasó una factura muy, muy costosa. En el caso de Gran Bretaña, en donde no han llegado al pico de muertes, también es evidente que el gobierno se equivocó en adoptar medidas de manera temprana. Y lo de Estados Unidos es dramático, pues porque Trump, por una parte, pues ha cambiado su discurso de manera absolutamente desfachatada y descarada, al comienzo burlándose casi de esta pequeña gripa, para después ir aceptando las cosas y ahora más o menos presentarse como el gran estratega, pero recortándole o tratando de quitarle piso a los gobernadores que han impuesto medidas de aislamiento, invitando a la gente a que desobedezca esas medidas y salga. Y mientras eso sucede, pues la cifra de muertos en Estados Unidos sigue yendo para arriba. No podemos olvidar pues que ya es el país que aporta más de una cuarta parte de los fallecimientos y ya vamos para casi una tercera parte de los contagios. De tal manera que yo pues creería que esto le va a costar muchísimo y que si las cosas las sigue haciendo así de mal, pues los votantes en noviembre lo van a castigar y lo van a sacar de la Casa Blanca. Aparte de eso, pues obviamente totalmente crítico de la salud, en tiempos en los cuales lo que se requiere es cooperación internacional ante una amenaza que es de carácter global, pues este tipo decide hacer o enviar mensaje de que él va a ser rancho aparte. Por lo tanto, vuelve y se comprueba que, como dicen, el líder del mundo libre no tiene precisamente las capacidades para ejercer esa posición. Pregunta final. En materia económica, este ha sido un año perdido para muchos gobiernos. Sin duda, el 90% de los países, según el Fondo Monetario Internacional, van a tener crecimiento negativo. Pero la verdad, Jorge, es que cuando uno mira las perspectivas, eh, lo que sacó el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, que dice que la economía va a caer, la economía global más de 3%,
tiene un recuadro al final del informe en el cual dice, esto es suponiendo que las cosas no se ponen peor y que el segundo semestre viene una cierta normalidad. Si viene una nueva ola de contagios, si las cuarentenas se extienden, vamos para una crisis que puede ser del tamaño de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Es decir, todavía no tenemos certeza de la magnitud del daño. Y por eso es que esto es tan preocupante, porque no vemos todavía la luz al final del túnel. Y esa luz al final del túnel depende de dos cosas muy sencillas. O encontramos un tratamiento efectivo contra la COVID-19 o encontramos una vacuna. Y nada de eso se ve por lo menos en el futuro cercano. Y esa es la gravedad de las circunstancias. Estábamos todavía en la mitad de la tormenta y nada que se ve ni un rayito de sol. Sí, señor, así es. Ricardo, muchas gracias por su tiempo. Ricardo Ávila, No, al periodista contrario, muchas gracias. económico del diario El Tiempo, director de portafolio durante muchos años, dando a conocer sus conceptos en materia económica frente a la crisis del coronavirus. Esta entrevista la puede ver en cualquier momento en nuestros portales emisoratlántico.com.co, zonacero.co, seguimiento.co, lalibertad.co y nuestro canal aliado CTV Barranquilla. Feliz día para todos.